Y te quiero suplicar que tú hoy, a través de tu Espíritu Santo, nos guíes a la verdad, nos ayudes a escucharte con claridad. Cada uno de nosotros hoy tenemos algo en el corazón. Y yo te pido que a través de este estudio nos hables, respondas las dudas, Señor. Te lo ruego, Padre mío. Bendice, por favor, este tiempo, Señor. Aliéntanos y que sea tu Espíritu Santo quien nos lleve a vivir para ti, a caminar contigo, Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy, ¿alguien trae dudas? ¿O no? ¿O todo es claro en sus vidas? Ahí hay una, aquí hay otra. ¡Ah, la torre! Ok, hoy acabamos a las 2, nada más para que sepan. Vamos a ver si... Hola, Betty. Estábamos leyendo ahorita la Biblia, estábamos en el pasaje donde está Jesús con los maestros. No se escucha, ¿verdad? Estábamos, Ahí está, ya. estábamos leyendo el pasaje cuando está Jesús de niño con los maestros. Ajá. Y hay dos escenas en donde María, digamos que le llama la atención a Jesús de por qué les hace eso, porque ellos estaban preocupados. Uh-huh. Y le contesta a Jesús que no entiendes que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre. Uh-huh. Cuando yo siento que en ese momento no lo comprendió María, probablemente porque tampoco, en eso es una duda, y la otra es, nunca he entendido por qué dice, y María lo guardó en su corazón. O sea, como mamá me gustaría entender qué es que María lo guardó en su corazón, lo que le decía. Ok. Bueno, pero la primera parte, lo que no entendí es cuál es la duda. O sea, ¿que si lo regañó? Que si en ese momento María y José, por ser jóvenes o porque él todavía estaba pequeño, que si ellos todavía no lo entendían aún, y que sabían que ellos eran padres del Mesías. Sí, bueno, al final, pues todo estaba siendo por fe, ¿no? Y entonces ellos estaban viviendo como que la profecía en tiempo real, ¿no? Estaban viendo todo lo que estaba pasando, y en ese momento, en realidad, quise abrir la Biblia porque, déjenme nada más, le doy la vuelta acá. No me parece que sea como un regaño, ¿no? Sino más bien, ¿dónde estoy? ¿Dónde está? Acá está, dice, hijo, esto lo está diciendo María ya en Lucas 2:48, dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así, no? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Más bien es como que, pues, oye, nos preocupaste, ¿no? Digo, tienes 12 años y de repente no te encuentro, es como que sí, ¿no? Esa es una. Sí, al final, como les he ido a veces platicando, la profecía para nosotros no, ahorita lo leemos y decimos, ay, ¿por qué no le creyeron a Jesús? Pero había cosas que para ellos no embonaban perfecto, ¿no? Estaba leyendo Zacarías. Y Zacarías hay una parte donde dice, oh Sión, tu rey entrará en un burro o en un asno de burrito, ¿no? Dice en la NBI. Y entonces dices, pues, en esa imagen Jesús sí es, dices, pues sí, ahí viene. Pero abajo dice, y derrotará todos los caballos de Jerusalén. Entonces, lo ves entrar, volteas la cruz y dices, como que no es entonces, ¿no? Porque los caballos hacen referencia a un imperio, y entonces, ¿por qué no los derrotó? ¿Sí? Entonces, en la imagen de lo que sabían ellos, había cosas que no eran tan fáciles de decir sí es completamente, ¿no?
Así que por ese lado creo yo que María y José iban viendo, ¿no? Pues a ver, va a crecer y cómo va a ser. Y muchos de ellos pensaban tal cual que Jesús iba a derrocar el imperio romano y ya iba a empezar a reinar él, ¿no? Por eso luego ves que sus discípulos le dicen, oye, pues de una vez si vas a repartir la secretaría, yo quiero hacienda y yo quiero gobernación, ¿no? Y no era así, porque no entendían. Entonces, sí, claro que ellos tenían esta duda de, bueno, pues cómo va a ser, ¿no? Cómo se va a desarrollar todo esto. Y sí, María pone, lo primero que dice la Biblia cuando lo pone en su corazón es cuando le dicen, ¿no?, lo que le va a acontecer. Cuando le llevan estos regalos, ¿no?, de la mirra y el oro, uno de esos, que si mal no recuerdo es la mirra, era un símbolo de algo que le ponías a alguien que fallecía. Entonces fue algo como, ok, sé que va a morir. Y hay cosas que María, si mal no recuerdo esta expresión también se usa con Ana, y las dos lo que ves ahí, Betty, es como que esto lo enfrentan en una oración, ¿no? O sea, no es como que lo anden chismeando, ¿no?, sino más bien es como, ok, Señor, pues esto ya lo enfrentaré de alguna manera, ¿no? Si esto pasa con mi hijo que se va a morir, pues ya tú me dirás cómo lo enfrento, ¿no? Entonces, la Biblia cuando habla de corazón, Betty, no sé si en el griego, pero en el hebreo sí, implica pensamientos, acciones y decisiones y vida, ¿no? Entonces, está implicando todo esto, pues que voy a meditarlo, no lo voy a estar como, sabes, diciéndolo y así, sino yo y Dios, y aquí yo sé que Dios va a ir resolviendo todo este pesar que yo puedo traer en mi corazón. Bueno, aquí Maggie tenía una y Lucy tenía otra. ¿Tú no? Ah, sí. Acá, amor, please. Eric, ¿nos ayudas con el micro, please? Buenos días. Dani, mi duda es en Números 31:8, que dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eli, Requén, Sur, Ur y Beca, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces mi duda es, ahí en la parte que se lee dice que lo mataron porque él hizo pecar al pueblo contra Baal-peor. Entonces, pero mi duda es, o sea, yo estuve buscando en el capítulo 25, que es donde hablan de esa parte, y no vi que ahí nombraban a Balaam, pero entiendo que Balaam sí era un profeta de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué lo mataron? No era un profeta de Dios. Es que es todo un tema ese, ¿no? Nosotros asumimos que es un profeta de Dios cuando leemos la primera vez esa parte de la Biblia, porque pues ves que Dios contesta, ¿no? Pero Dios no es que le conteste necesariamente a alguien que lo está siguiendo. Dios usa a la gente. Usó a Nabucodonosor, ¿no? Usó a Ciro. Entonces, no necesariamente es que sean creyentes, es Dios. Yo te voy a usar a ti para que se cumpla mi propósito. Y este hombre, hace no mucho estaba leyendo algunos comentarios de él y decían que él, estos personajes eran como, tenían varios dioses y entonces ahora estaban yendo al Dios de Israel, ¿no? Pero él no era necesariamente creyente no confiaba en él. Tan es así que tú te vas dando cuenta cómo al ir él, cuando construye los altares, no era porque le creía a Dios necesariamente, sino era una forma de ir externando todas sus creencias que tenía atrás y luego ver si le hablaba a Dios. Entonces, lo que hizo él fue, en realidad, hacer esto, pero no me acuerdo en qué pasaje de la Biblia, porque más adelante te dice que lo que él hizo fue mandarle mujeres a los israelitas. O sea, esto se acaba y entonces les dice, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues mándale unas chavas. Y no me acuerdo en qué pasaje, no me acuerdo si es un salmo o más adelante lo dice, pero ahí te despeja, ¿no? Es esto que les digo siempre de estar leyendo siempre, porque te van dejando así como
unas migajitas de pan y luego, con razón, ¿no? No me acuerdo ahorita, la verdad, no lo traigo aquí. Sí, ok. Maggie. Gracias. Mira, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ajá. Le preguntaron a un gran siervo de Dios, ¿verdad? Que cuánto oraba él al día, ¿no? Ajá. Contestó que a lo mejor todo el mundo esperaba que pues, dijera que se la pasaba así orando. Dice, bueno, orando, dice, no más de media hora, pero no pasa media hora en la cual yo esté platicando con Dios. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque no siempre hacerlo de esa forma religiosa que tengas, sino es esa relación con Dios en donde en tu día pues estés platicando con Él. Y eso también es platicar con Él, yendo a lo mejor en el tráfico, que traigas, de repente te acuerdas de una aflicción que traigas. Claro. Y que platiques, ay, Dios, o sea, que no tenga que ser necesario estar, digamos, hincado. ¿Perdón? Digamos, hincado. Sí, Ajá. o sea, porque pues ese caminar con Dios. Sí, Yo sí. me imagino que, por ejemplo, Enoch, que se lo llevó Dios, ¿verdad? Que caminaba con él, decidió Dios llevárselo porque me imagino que compañerismo con él fue a tal grado que todo el día estaba pues en esa comunión con Dios normalmente. Sí. Mira, esta pregunta, o sea, orar no implica hincarse, ¿no? O sea, porque si así fuera, imagínense una persona que está postrada en cama, ¿no? Escuchaba la historia de un misionero que su hermana estaba postrada en cama y una parte del éxito de la misión el misionero se lo atribuía a su hermana porque su hermana oraba sin cesar en la cama, ¿no? Pero ahorita que dice esto de, oye, en cualquier momento, pues sí, mira, este es un buen ejemplo de Nehemías. Este versículo que te voy a leer, que es Nehemías 2:4, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿No? Entonces imagínate, estás ahí con el CEO de la empresa y entonces te dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué hacemos con tu puesto? Y luego dice aquí Nehemías, dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Entonces dices, achis, mi Nehemías, ¿te saliste? Estabas ante el rey, no era, espéreme tantito, déjeme, voy a orar. No, estás ante el rey. O sea, imagínate que estás ante el presidente de Tesla, ¿no? O de Meta, o quien que tú quieras, y ¿qué pides? Ay, Señor, pues ¿qué pensó a lo mejor Nehemías? Padre, dame gracia para lo que voy a decir, ¿no? Guíame tú. Y se puso a hablar. Ya, oró, ¿sí? Oró, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo para, a veces les va a pasar, ¿no? Puedes estar en la oficina bien tranquilo y de repente tu jefe, ven para acá. ¡Hala, fregamos! ¿Qué voy a decir? Oye, pasó esto y esto y esto. Señor, guíame, dame gracia. Y te arrancas, ¿no? O pasa algo en la casa, o, ¿no? Entonces, sí, orar sin cesar. ¿Sale? Bueno. Ok, ¿alguien más? Ahora ya voy a hacer una sesión de preguntas y luego... Bueno, miren, vamos a seguir con el estudio. Yo creo que muchos de nosotros tenemos esta pregunta en el corazón. O sea, muchos de nosotros en el caminar con el Señor, no sé, problemas en el trabajo, en la casa, en el dinero, y a veces nos podemos preguntar, ¿dónde estás? ¿No se supone que tú contestas? ¿No se supone que tú estás siempre a mi lado? ¿No dice David que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo? Y entonces, ¿dónde estás? Y miren, para empezar hoy, quiero decirles que si ustedes quieren recordar dónde está Dios, aparte de que está en su corazón, a veces se tienen que ir para atrás en su vida. Es decir, hay que ir a revisar cómo llegaron a tener ese trabajo, cómo llegaron a esta iglesia,
cómo abrieron por primera vez la Biblia, cómo estaba su matrimonio antes, todo eso, y empiezas a decir, no, pues Dios sí me ha ayudado, solo que lo olvidamos. Así como los israelitas olvidaron que los sacó de Egipto, así somos nosotros. Y entonces en el momento que hay una circunstancia adversa que no me gusta, en ese momento ya empiezo a decir, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios se nos queda viendo como diciendo, a ver, ahora resulta que no estoy, porque no te estoy contestando las cosas que tú quieres, como tú quieres, a la hora que tú quieres. Entonces ya no estoy. No, sí está. Pero nosotros olvidamos muy fácil, a veces somos como los israelitas. Cuando leemos Éxodo y decimos, ay, ¿por qué se olvidaron de Dios, hombre? O sea, ¿cómo se les olvidó que los sacó de Egipto? Y Dios viéndote. Ay, mi rey hermoso. Tú estás igual, Danielito, igual, ¿no? Solo que como no vivimos en esa época, pensamos que a nosotros no nos pasa. Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir con el libro de Esther, ¿se acuerdan? Algunos hasta lo han ido a leer. Algunos se enteraron aquí que había Esther en la Biblia, ¿no? ¿A poco hay un libro de Esther? ¿No? Ayer le decía a alguien que buscara un versículo, ¿no? Y para acá, le digo, está en la Biblia, ese libro te lo prometo que está en la Biblia, nada más hay que abrirla más seguido, ¿no? Bueno, entonces, en este libro acuérdense que no van a encontrar Dios, espíritu, oración, no van a encontrar eso, pero siempre vamos a ver el actuar de Dios en el fondo. Y hoy para empezar, quiero echarme un tantito para atrás para recordar en dónde nos quedamos en la semana pasada, ¿ok? La semana pasada nos quedamos cuando ya entró la reina, ¿se acuerdan? Se mudó de ropas, se puso sus vestidos reales y entonces va a entrar a la presencia del rey, acuérdense, con la idea de que podía ser asesinada en ese momento. Entonces ella ya iba, o sea, en su cabeza Esther ya dijo, yo ya me morí. O sea, lo más seguro es que el rey aquí me quede, ¿no? Entonces, vamos a leer el Esther 5:13. 5:3, perdón. Dice, entonces el rey le preguntó, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Entonces, yo quiero que se den cuenta de algo. A veces pasamos por alto lo que era Esther. Esther era una persona huérfana. Solamente tenía a su primo Mardoqueo. Y ya. Pero tenía otra cosa. Tenía fe. Entonces, cualquier persona con fe en el Señor puede ver milagros de Dios a pesar de sus circunstancias o de su pasado. Eso es lo primero que quiero recalcar hoy. No importa cómo hayas llegado a Cristo. Eso no importa. No importa tu pasado, si fue muy tormentoso, si fueron cosas así terribles. No importa. Lo que importa es la fe y cómo le crees a Dios y si te dejas que Él te utilice. Porque noten que esta mujer que estaba ahí, huérfana, que la tomó su primo, que estaba exiliada, que ni siquiera estaba en su país, de repente está delante del rey de un imperio que era el imperio persa y está a punto de lograr salvarle la vida a todo el pueblo judío. Una mujer huérfana, una mujer que en términos, digamos, reales de estadística, ¿qué puedes hacer tú así? Y esa es a veces una mentira que el diablo nos siembra en nuestros corazones. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a lograr tú si vienes de tal ciudad, si no tienes educación, si eres pobre, etcétera? La idea que usted me ponga, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Si estás bien amolado, o sea, desde atrás, no, a ti nadie te quiso, nadie te comprende, etcétera. La idea que usted quiera, ¿no? Y Dios viéndote diciendo, hey, si tú te dejas, yo puedo hacer milagros en tu vida. Con eso que tienes. Esther pudo haberle dicho a Dios, pero yo soy huérfana, o sea, no. Y dice Dios, no, espérame, si tú me dejas,
tú vas a ver todo lo que yo puedo hacer. Por eso es importante la fe. Ahora, hay que saber cuál fe, porque luego muchas veces nosotros decimos que yo tengo fe, pero hay que ver de dónde se alimenta la fe. Y entonces el capítulo así como que todos pueden leer acerca de la fe es Hebreos 11, ¿no? Ahí están algunos les dicen los campeones de la fe, los maestros de la fe. Pero ahí hay un pasaje muy importante para acercarnos a Dios. Tiene que haber fe. Fíjense lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. No dice sin una religión, dice sin fe. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, si yo me voy a acercar a Dios, tiene que haber fe en mi corazón. Ahora, esa fe no es nada más de decir, yo tengo fe y ya tengo fe. Yo creo, por eso vengo el domingo. No. La reina Esther, como vemos, era huérfana. Y dejó que lo que Dios le dio fuese usado para su gloria. Fíjense lo que dice aquí. Si lo que te ha dado Dios lo usas para su gloria, verás su recompensa. Y luego dice, la otra opción es usarlo para tu gloria y verás tu recompensa. Por eso al final en el versículo de Hebreos 11:6 dice, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Y quiénes lo buscan? Todos los que estamos aquí, no sé. Porque a lo mejor algunos venimos por cumplir, pero no creemos. Tenemos nuestras dudas. Nos peleamos con Dios y le decimos, no, es que, pues yo sí creo, pues, pero tengo ciertas dudas, ¿no? O voy a agregar esto para ayudarle a Dios. Y entonces algunos preguntarán, ¿y cómo se obtiene esa fe, Dani? ¿Cómo me muestro como Esther? Que al tercer día dijo, pues si perezco, que perezca. Y entonces Pablo lo contesta en Romanos 10:17. Dice así, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿No lo pusieron? ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero tener fe, si yo realmente voy a agradar a Dios, mi fe tiene que estar puesta en el Señor, pero la voy a alimentar solamente abriendo la Biblia. Si tú no la abres, si tú no la escuchas, eso no va a suceder, por mucho que lo digas. Yo tengo fe en Dios. Y si Dios nos bajara y nos preguntara, a ver, ¿y cuánto has leído en los últimos 6 meses, Daniel? En los últimos 6 meses. ¿De lunes a domingo o de lunes a viernes? Es la pregunta, Señor. ¿No? Entonces, no me acuerdo si Spurgeon decía que un día le preguntó a Dios cómo podía tener fe. Y se encontró con este versículo. Y entonces dijo, ok, ya entendí. Y a leer se ha dicho, ¿no? Todos los que leen la Biblia se dan cuenta que lo que empieza a pasar es que vas conociendo un poquito más a Dios, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Lo empiezas a comprender más, pero no con el ánimo de querer razonarlo, sino con el ánimo de que el Espíritu te enseñe. Porque algunos quieren leer la Biblia razonada, es decir, con mi intelecto voy a entender. No, es con un corazón humilde, entendiendo que lo que vas a leer es algo espiritual y el Espíritu Santo te va a enseñar a ti. Si tú lo quieres leer con esta inteligencia que según tú es tuya, no estás entrando con orgullo a la Biblia. Como, a ver, casi que convénceme, Señor. Y pues no va por ahí. ¿Okay? Entonces, estamos viendo una mujer huérfana, sin recursos seguramente muy grandes económicamente hablando. Su primo había llegado a alguna posición, pero dense cuenta cómo Dios está haciendo todo el milagro detrás, cómo se está moviendo Dios. ¿Se acuerdan? Oraron, porque decía ahí que ayunaron, y la vez pasada vimos un patrón de cuando hay ayuno hay oración en varias partes de la Biblia.
Y ahora vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos a seguir viendo este show. Dice Esther 5:4. Esther respondió: si a su majestad le parece bien, venga hoy al rey con Amán al banquete que le he preparado. ¿Ok? Entonces, quiero que piensen en Esther. Ya está delante del rey, se supone que va a salvar al pueblo judío. ¿Por qué no se lo pidió de principio? ¿Por qué no le dijo, qué bueno que extiendes tu cetro? Vamos hablando, mi querido rey, para que escuches, ¿verdad? ¿Qué está implicando una mujer que habla así? Humildad y respeto a su esposo. Muchas parejas hoy tienen problemas en su matrimonio porque la mujer no respeta a su marido. No es algo que yo se los mande, es algo que dice la Biblia. Cualquier mujer que esté casada puede oír decir, ay Dani, ¿cómo crees? No es conmigo el problema, es tu soberbia que no quiere obedecer a Dios, no es conmigo. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Mira, hasta alguien se cayó. Bueno, espero que estén bien, que no haya pasado nada. ¿Okay? Entonces fíjense cómo dice ahí Esther, dice, si le parece bien, si te parece bien. Entonces está implicando esta humildad y ese respeto. Luego dice que hay un banquete más, hay otro, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empieza la historia de Esther? Empezó con un pachangononón, ¿no? Al día de hoy, los banquetes indican cosas. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando hacen, por ejemplo, piensen en una reunión en una empresa, ¿no? Primero es, ¿a quién invitas? Eso te está indicando a qué grupo perteneces, ¿no? Puede ser un banquete con puros directivos. Y pues a lo mejor si no eres directivo, pues, oye, ¿te invitaron a la cena? No, a mí no. Eso es una. Y lo segundo también es la importancia, ¿no? Cuando tú vas a estas cenas de directivos, tú te das cuenta, ahí está, ese es el dueño, ¿no? Porque cómo están distribuidas las mesas, ¿cierto? Escuchaba la anécdota de un abogado que era maestro del que se estaba casando, pero el abogado era una persona muy importante en la parte de la abogacía, ¿no? En México. Y estaba acostumbrado a que reunión que lo invitaban, pues la mesa casi que principal, ¿no? Y entonces en esa boda me lo pusieron así hasta allá. Y dice la anécdota que dijo, bueno, pues muchas gracias por la invitación, pero yo ya me voy, ¿no? Y no se quedó. Entonces, eso implican los banquetes al día de hoy, ¿no? Entonces, al día de hoy es como una muestra de si perteneces o no, y ya que estás allá adentro, como cuál es tu lugar, ¿no? En el banquete. Entonces, vamos a ver ahora, aparte dice ahí que le pide a Esther le pide al rey que vaya ¿con quién? Con Amán, ¿verdad? Entonces, Amán, solamente recordarles que era malecita, que era un enemigo de Judá, un enemigo de Dios, toda esta tribu, pero era una persona rica en ese momento, poderosa y con influencia. Era un político, pues, a acabar pronto. Entonces vamos a ver como el resultado de seguir esta idea de perseguir el éxito en términos del mundo, ¿no? En términos del mundo yo ya les había platicado que seguimos un poco a los griegos, o un mucho a los griegos. Los griegos lo medían en 4 cosas: belleza, inteligencia, poder y riqueza. Y al día de hoy lo hacemos igualito, ¿no? Si tú ves una persona que está guapa, que es rica, que es poderosa y que tiene lana, ¡wow!, es exitoso, ¿no? Esa es nuestra definición. Tristemente es una definición errónea en el sentido de que, como leí alguna vez, el éxito para un creyente debería de ser que tanto puedes reflejar más a Jesús en lo que haces. Eso es éxito. Que realmente cada vez nos vayamos pareciendo más a Cristo en las cosas que hacemos. Pero vamos a ver a Amán. Vamos a ver a un hombre que está en este anhelo de cubrir estas 4 cosas. La Biblia no nos dice si era un guapetón o no, pero tenía con queso, ¿no? Y aquí en México dicen que con los billetes se quita lo feo,
¿no? Bueno, algunos no, pero de todas maneras el billete es bastante, ¿no? Bueno, Esther 5:9. Dice, aquel día Amán salió alegre y contento de corazón. O sea, ya acabó el banquete y entonces Amán sale diciendo, oye, pues padrísimo, ¿no? Pues, oye, me invitaron al banquete, yo pertenezco. Y dice, pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta real y no se levantaba ni temblaba delante de él, se llenó de ira contra Mardoqueo. Aquí ponía una pregunta, ¿te ha pasado que estás contento y alegre y de repente ves a alguien y te llenas de enojo? Algo está mal, ¿no? Porque imagínate si sales, no sé, de una junta así, de esas juntas que son padrísimas a veces en las empresas donde se agarran de la greña y no, sí, no, que no sé qué, pero se logra lo que tú querías que se lograra, ¿no? Entonces sales como diciendo, eso. Y luego sales de la empresa y ves a alguien y, hijo de la hombre, tú. Y ya se acabó. Ya te enojaste, ya llegaste enojado a tu casa y dices, ¿qué pasó? ¿Estás de acuerdo que la bronca no es la persona, sino tú? Y esto era lo que le pasaba a Amán. Esta persona llena de ira, lo que indica es soberbia e inseguridad. O sea, porque todos se arrodillaban. O sea, imagínense si habían 100 ahí hombres importantes, llegaba Amán y todos, menos Mardoqueo, se quedaba así. Oye, no se arrodilla. ¿Ok? Entonces, la condecoración que le habían dado a Amán era algo todavía más elevado, porque en esa época tú hacías el banquete con el rey, ya que estuvieras invitado al banquete con el rey era así como wow, pero todavía era más impactante que tú te sentaras a comer con el rey. Eso no pasaba. Y en este caso, según los historiadores, los comentarios bíblicos decían que ellos creen que Amán sí se sentó ese día con el rey. O sea, fue así como decir, tú perteneces aquí. Entonces por eso Amán salió alegre y contento como diciendo, a ver, tengo lana, tengo poder, ya, o sea, es mi cuáis el rey, o sea, lo que yo le diga a este sonso lo va a hacer. No, estoy casado, no sé si era guapetón, eso no nos lo dice la Biblia, pero ahora todo eso ya no vale porque ahora ya está enchilado. O sea, ahora ya está, híjole, ahora a ver cómo le hago. Y hay que tener mucho cuidado con eso, chavos. Esto no solamente implica para Amán, esto también uno tiene que tener cuidado. Todos nos podemos enojar, todos. El problema es cómo lo hacemos. Ahí está el detalle. Hay gente que cuando se enoja, grita, sale todo el lenguaje que aprendieron en Oxford, en Yale y en Harvard, ¿verdad? O hay otros que avientan cosas. Entonces el problema no es que nos enojemos. La Biblia dice, ahorita lo vamos a leer, que el enojo puede venir, pero no tenemos que pecar. Ahora, ¿a quién le suena eso de que se llenó de ira? Hay otro personaje que le pasa lo mismo antes. ¿A alguien le suena? ¿No? A Caín. Fíjese que dice Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín, ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces, miren, un corazón controlado por el enojo puede hacer tontería y media, ¿eh? Y ojo, que eso no creas que, no, eso le va a pasar al de allá afuera. No, eso nos puede pasar a nosotros también. Alguna vez he contado la anécdota que me contaba mi pastor un día que fue a la cárcel y estando en la cárcel encontró un doctor, un médico. ¿Por qué estás tú en la cárcel? Estaba cenando con mi esposa, me dijo algo, me enojé, agarré el cuchillo y se lo clavé. A los segundos me arrepentí, pero era demasiado tarde. La había matado. Por eso estoy en la cárcel. La maldad la tenemos todos, chavos. Si ustedes creen que, no, a mí, no, yo no haría eso. Miren, a todos se nos pueden cruzar los cables. A todos. Por eso, ¿qué creen que dice Pablo en Efesios 4:26? Enójense,
pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Todos podemos en algún momento molestarnos por algo. Todos. Los que me conocen saben que a veces me puedo molestar, ¿no? Y tengo que estar orando porque yo sé que me puedo enojar y puedo ser muy feo enojado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco al Señor, porque no les está, a ver, a veces la gente como que piensa que el que está al frente es, ni se ha de enojar, ¿verdad? Él no conoce eso. No me quieren tener un día con ustedes. Pero Dios va cambiando. Eso sí, tú vas viendo cómo el Señor te va controlando y va diciendo, ay, tranquilo, no necesitas hacer eso. Pero por eso es todos los días leer la Biblia, todos los días orar, todos los días. Antes de que ustedes siempre quieran pedir consejería, digo, pídanla, pero siempre antes pregúntense, ¿y yo estoy teniendo una relación con Dios? ¿Si yo estoy leyendo, yo estoy orando o no? Porque ahí empieza todo. Luego obviamente vamos a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué agregamos o qué quitamos de lo que estás haciendo? Entonces, Amán lo que está representando aquí es toda nuestra carne, toda esta naturaleza pecaminosa que quisiéramos que nos quite, que nos hubiera quitado Dios desde el principio. ¿Están de acuerdo? Que viniéramos a Dios y dijeran, ay ya, por fin esto se fue, ya no lo tengo. Pero ahí está, ahí está. Y si no dejamos que el Señor crezca en nuestros corazones a través de la lectura, de la congregación, de la adoración, de la alabanza, de todo esto que Dios va generando un muro de fe en nuestras vidas, es muy fácil que vuelva a salir esa carne. Y luego es peor, porque cuando te conocen creyente, ¿no? Si la riegas porque te alejaste del Señor, ¿qué es lo primero que te dicen? Y eso que vas los domingos, imagínate si no fueras. Por eso tenemos que estar cercanos de Dios, porque el enemigo nada más te está viendo. Ok, no se está congregando, bien. A ver, vamos a ver si está leyendo. No, tampoco. Perfecto. Esto se empieza a poner bueno. Ahora quiero que vean lo que pasa con Amán. Ya salió enojado y llegó a su casa. Viene de un banquete y vean cómo va bajando. O sea, en lugar de como mantenerse diciendo gracias Dios porque pues pude comer un banquete, ¿no? Oye, me dieron un buen puesto en la empresa, gracias. No, ya está enchilado y ya eso no le importa. ¿Okay? Una de las cosas que hace el diablo es siempre voltearte a ver qué no tienes. Eso es una estrategia que le ha funcionado hasta el día de hoy. Siempre funciona. Nada más le cambia la envoltura, pero siempre funciona. Entonces te lo vende de una manera, te lo vende como libertad. Y Amán nos va a enseñar cómo siguen esta idea de buscar su felicidad en pos del mundo, cosa que no va a suceder. Fíjense qué dice aquí Esther 5, 10 al 12. Dice, sin embargo, Amán se contuvo, o sea, no hizo nada, y se fue a su casa. Entonces envió llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y Amán empezó a referirles la gloria, ¿de qué? De sus riquezas. Híjole, ya aquí vamos mal, mi querido Amán. La multitud de sus hijos, según la historia tuvo 10, todo con lo que había engrandecido al rey, y cómo lo había enaltecido sobre los magistrados y los servidores del rey. Y Amán añadió, también la reina Esther a ninguno hizo que viniera con el rey al banquete que dio, sino solo a mí. Además, para mañana yo seré invitado junto al rey. Entonces aquí tienes un hombre lleno de soberbia. ¿Se dan cuenta? O sea, imagínate, oye, vente, vamos a hacer una carne asada. Se trae a los amigos, la esposa, y él, imagínense así, todos sentados, y él empezando a decir, quiero compartirles todo lo que he logrado. Tengo acciones en 5 de las mejores empresas del mundo. Tengo 10 millones de pesos ahorrados aquí en México, 15 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Tú te imaginas una reunión así diciendo, ¿y cuándo va a acabar de presumir? ¿No? A lo mejor, ¿por qué iban?
Bueno, pues a lo mejor me da mi billetito de $500, ¿no? Entonces, pues vamos. Y aparte, la comida es bien rica. Y de a gratis, ¿no? Porque Amán paga todo. Entonces les quiero decir algo a los hombres en este caso. Primero, es que no son sus riquezas, ¿no? Amán no lo entendía, pero no son sus riquezas, como tampoco son las de nosotros. Nosotros administramos lo que Dios nos da. Por mucho que la empresa diga ahí SADCB con el propietario, tal persona, bla, 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 así, digamos, en la parte de atrás, en realidad dice dueño Dios. ¿Ok? Pero se nos olvida. Como varones, quiero decirles algo. Este hombre Amán, su valor lo tenía forjado en el poder, en las riquezas, ¿no? Inteligencia, más o menos, era astuto, ¿no? Pero nosotros como hombres nos vamos como valorando, nuestra hombría depende de la edad. Es decir, en el recreo, ¿cómo es que te sientes más hombre? Bueno, ahora no sé, ¿no? Porque ahora a lo mejor ni recreo tienen, no sé. Pero antes en mis tiempos, ¿verdad? Sálgase. Okay. Ese irrespetuoso. Okay. Ahorita lo vamos a apedrear allá afuera. Bueno, ok. Muy bien. Bueno, Señor. Ok. Aquí es donde se ora, Maggie, ¿ves? Por estos incircuncisos. Ok, en el recreo, ¿qué pasaba? Te medías por lo atleta que eras, ¿no? Entonces, si te escogían en la bolita, pues decías, bueno, no estoy tan peor. Pero lo feo era que al hombre le dijeran, ¿quién se queda con el Dani? ¿No? Se marca solo. Ah. Y ya tú ahí entrabas, ¿no? Como, pues sí me marco solo, ¿no? Entonces, bueno, esa era una forma de medir. Segunda forma de medir, ya creces, llegas a la universidad. ¿Y cómo te mides como hombre? Por las chavas. ¿A cuántas conquistas? ¿Cuántas traes? ¿Qué tan mujeriego eres? No estoy diciendo que esté bien, esto es una realidad hoy. Y cuando llegas a lo profesional, como Don Amán, los traje para decirles cuánta lana traigo. Y entonces nos medimos por la riqueza, ¿no? Hay reuniones de varones donde todo es alrededor de lana. No, pues yo este año gané tanto y este mes y traigo este negocio, y entonces ahí va el otro, no, yo traigo este negocio y conozco a tal, y tú ves las pláticas y dices, órale, así se valoran. El peligro de eso es que cuando eso se acaba, hay muchos varones suicidándose porque su valor lo ponían en el dinero. Y entonces ahora que se acabó la riqueza y el poder, ya no valgo nada, paz, y se acabó. No va por ahí. No va por ahí. Entonces mi valor, ¿quién me lo da? Me lo da Cristo. Y voy a aprovechar para hacer otro comercial para todas las mujeres que no se han casado. En 4 cosas te tienes que fijar si te quieres casar con un varón. Con un hombre bíblico, vamos a decir. Que sepa trabajar. No, oye, pues que tenga lana mejor. No. Puede tener lana, pero si no la sabe trabajar, no te va a servir de nada. Búscate uno que sepa trabajar. Que sea cariñoso. Que tenga sentido del humor, que se pueda reír de sí mismo y que tenga temor de Dios. Con eso la hiciste. Oye, no, es que yo quiero uno que viva en San Pedro. Que, si quieres eso, te puedes encontrar un Amán, ¿eh? Nomás te digo. Pero cuando tú tienes a alguien que tiene un propósito eterno, las cosas las va a resolver de distinta manera. ¿Ok? Bueno, me voy a regresar a Amán. Es lo que no quiere que seamos como hombres, Amán. O sea, eso es lo que no quiere Dios. Es algo que Dios dice, así no, chavos, así no. Entonces, se dan cuenta cómo Amán se enojó, llega con todo esto, y quiero leerles esto. Dice Proverbios 16:18. Antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Aquí tienes a Amán diciendo todo esto es mío y todo, y hagan de cuenta que este proverbio está resonando por atrás de Amán diciendo, bueno, si tú dices. Entonces, ¿cómo es esto del orgullo? ¿Se acuerdan? Hace algunos domingos les decía este versículo que a mí me gusta mucho, que dice Dios da gracia a los humildes, ¿no? Pero hace a un lado, o no quiere, a los soberbios. Entonces, humildad es reconocer básicamente tu necesidad o nuestra necesidad que tenemos de Dios. Y la soberbia nos lleva a pensar que no necesitamos de Dios. Eso es soberbia. Pero fíjense que dice Esther 5:13. Dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado junto a la puerta real. ¿Qué? A ver, o sea, imagínense este cuate, ¿no? Vamos a ponerlo en términos de hoy. El cuate tiene una casa en Dubái, departamento en Miami, departamento en París, Nueva York, Polanco, cuentas bancarias, avión privado, carros. Y solo cuando ve a Mardoqueo, uy, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Vamos a ir a Dubái, vamos a pasarla bien padre. No, ya no quiero ir. Ay, ¿qué te pasó? Es que vi a este, cae bien gordo, ojalá se muera. Órale, ¿qué te pasó? Estaba leyendo la historia de Cristina Onassis. La familia Onassis fue una de las, así, tenían lana. Cuando cumplió 18 años, 18 o 21, le llegó su primera parte de la herencia. Creo que fueron $75 millones. ¿No? O sea, imagínate que, traía aquí, ten mija, para que empieces. ¿No? Una amiga cuenta que un día llegó, dice, un día llegué a verla y traía un pantalón que creo que se había comprado así como de segunda mano. Y llega y se mete y Cristina la ve y le dice, quítate eso. ¿Por qué? Es que se te ve muy bien a ti y no quiero que se vea así. Dice, era una envidiosa, espantosamente hablando, ¿no? Y tenía todo así. Después el papá muere a los años, y entonces creo que a los 20 y tantos ya tenía todo el imperio y bueno, murió muy joven, tristemente, ¿no? Así puede pasarnos. De nada me sirve. No, es que no te sirve. ¿Por qué? Porque el que da llenura, el que da el contentamiento, se llama Cristo. Todo lo demás es pasajero, se acaba, ¿no? La belleza, el dinero, todo eso. Llega un punto donde nosotros no. ¿Y aquí qué se hace? Pero vean qué dice Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es Cristo. ¿Quieres llenura? Solo puede venir de Jesús. No hay otra forma. Puedes perseguir todo lo que tú quieras, estás en tu derecho, pero te vas a topar y no te va a gustar. Vamos a seguir para llegar al punto donde quiero llegar. Voy a robarle 5 minutos más. Dice Esther 5:14, entonces Ceres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron, que se haga una horca de 25 metros de alto, y por la mañana dile al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Y entra alegre con el rey al banquete. La idea agradó a Amán e hizo preparar la horca. Qué amiguitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los consejos que recibimos, chicos. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda de otro personaje bíblico que le aconsejaron mal? ¿A quién? Al hijo de Salomón. ¿No? ¿A quién más dijeron? Adán. Su esposa. Pobres de los hombres, ¿no? Bueno. No, más bien, sí, el hijo de Salomón, ¿se acuerdan? Que le van a dar el reino y va con los ancianos, con los expertos, con los que tenían cierta prudencia, sabiduría, y hacemos eso. Le dicen una cosa y los jóvenes, no, mándalos, no, sé más duro que tu papá. Y el reino se divide, ¿no? Aquí tienen a este tipo de gente, o sea, imagínense, en lugar de decirle, oye, no, mira, pues dale gracias a Dios porque tiene, no, mátalo.
Entonces, ¿qué pasaba? No solo se iba a echar a Mardoqueo, ya se iba a echar un pueblo. Y a veces eso hacemos en el corazón. A veces matamos a la gente en nuestros corazones. Y les voy a decir algo. Hubo una frase que me dijeron hace como 3 meses. Y decía así: el ejército cristiano es el más implacable con sus heridos, porque por lo general los mata. Es decir, a veces nosotros como iglesia, al que está herido aquí, que a lo mejor se fue, se alejó de Dios, y a lo mejor viene, no sé, quebrado económicamente, con un problemón en su matrimonio, en lugar de ayudarle a reparar sus heridas, a limpiarlo y así, nos le vamos al cuello y ves, eso es lo que te pasa por dejar a Jesús. Eso es lo que te merecías. Y, espérate, o sea, pues si aquí se supone que esto es un hospital, ¿no? Y a veces así somos. Y nos convertimos en Amán en nuestros corazones. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién es nuestro consejero? ¿A quién vamos a escuchar? La Biblia dice allá nos vamos a saltar hasta Proverbios 11:14, hijo. Dice, cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. En los muchos consejeros está la victoria. Va a haber temas en los que tú vas a tener que no sabes qué hacer. Hay gente experta, hay gente que sabe del tema y hay que tener ese consejo. Pero ya para ir cerrando este estudio, todos tenemos una familia aquí donde aquí puede haber un abogado, un médico, un contador, etcétera, ¿no? Que, oye, pues, ¿con quién pido este consejo? Bueno, no sé qué hacer aquí, pero él te puede ayudar. Pero si no hay alguien, ¿qué hago? Pide el consejo. Pero no olvides esto. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable. Nuestro consejero principal es Jesús. Tú puedes ir a pedir todos los consejos que tú quieras, pero luego tienes que venir a la Biblia y discernirlo y decir, ok, estos consejos sí están alineados con Cristo, sí lo puedo llevar a cabo, sí está bien. Ajá. Porque tú puedes escuchar a Amán, que está dispuesto a matar a todo un pueblo por todo el coraje que tenía en su corazón. Y tú puedes escuchar a Amán. Tú puedes decir, yo voy a escuchar a Amán, a mi carne, al mundo, a la sociedad. Y eso es lo que voy a hacer. Vas a encontrar muerte y caos en tu vida. Pero tienes a Cristo, que estuvo dispuesto a morir por amor a ti y por amor a mí. Y encontrarás vida y paz. Tú decides a qué consejero quieres tomar. Es tu decisión, es mi decisión. Pero Dios quiere que recordemos que Él es consejero admirable. Y que nadie nos va a aconsejar como Él. Nadie. Tú puedes pedir consejo de algo, pero eso lo tienes que traer a la Biblia, discernirlo y decir, sí, esto es bíblico. Aquí dice. No, esto no es bíblico, entonces no lo hago. Oye, pero él es experto. Sí, pero no lo voy a hacer. Es como la crianza de los niños, ¿no? Van a escuchar un chorro de cosas allá afuera. Hay que traerlo a la Biblia y decir, ¿esto es bíblico o no? Porque nadie es ese consejero admirable más que Cristo. Así que solamente para recordarles esto acerca de Jesús. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, o por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay de dos, chavos, como les decía el domingo pasado. O le servimos a Dios o le sirves al diablo, como tú quieras. Pero como diría don Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. No hay de otra. Tú decides a quién escuchas. Si tu carne, tus deseos, tus anhelos, o mejor te postras delante del Rey de Reyes
Y como dice Miqueas, ¿no? ¿Qué pide Dios de ti, oh hombre? Y entonces dice que practiques justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente delante de tu Dios. Eso es lo que quiere. Que reconozcamos que, como diría Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Bueno, vamos a orar y aquí lo dejamos. Señor, muchas gracias por recordarnos que en ti tenemos un consejero admirable, un príncipe de paz. Te doy muchísimas gracias por ello, Señor. Te pido que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas marcando el rumbo para andar en tu camino y no en el nuestro, Señor. Como dice Isaías, así como los cielos son más altos que la tierra, así nuestros pensamientos, tus pensamientos, son más altos que los nuestros. Ayúdanos a andar en ellos, Señor. Te pido que como iglesia nos lleves a amar lo que tú amas, Jesús, y amar como tú amas, y amar tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, miren, no se muevan, déjenme les platico rápido la mecánica de hoy.